Bien, buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a este seminario de pensamiento medieval en el que los estudiantes van a socializar los escritos que hicieron en el curso de seminario de autor medieval, en este caso específicamente sobre la obra de la pensadora bajo medieval Cristina de Pizán. Entonces, el objetivo de este encuentro es precisamente que los estudiantes socialicen el trabajo. Hasta este momento tenemos la asistencia de Nancy Viviana Zavala Granda, que ha estado muy puntual, pendiente de la actividad, incluso tuvo que aplazar otro compromiso académico que tenía con su semillero de investigación para poder asistir al evento. Igualmente está Hugo Andrés Calderón Quiroga, que también manifestó desde el principio su interés de participar en esta actividad. Entonces, dicho esto, si les parece, entonces Viviana, que llegó de primera, ha pedido el turno y luego lo haría Hugo Andrés. Y si ya a lo largo de la exposición de los dos aparecen otros compañeros, pues entonces los escuchamos. De lo contrario, simplemente la dinámica sería el estudiante presenta el avance y tanto el profesor como el otro compañero, en este caso Hugo, hacemos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación que tengamos que hacer sobre el aporte de la compañera. Y luego también Hugo presenta su avance y tanto Viviana, Nancy Viviana como yo, pues haremos las preguntas, las inquietudes, lo que tengamos que ver y alguna observación pues que haya que aclarar. Con esta sustentación del trabajo o del avance, lo que tengan, daríamos por terminada la actividad académica porque ya quedarían pendientes los otros puntos del informe que ya la mayoría ya los tienen listos. Esa es una actividad muy importante porque vale 65 puntos, por eso insistí varias veces en el correo, por la mensajería de Teams también, para que los estudiantes pues cayeran en cuenta de que no asistir a este evento pues puede tener una consecuencia un poco drástica, porque 65 puntos es harto, sobre todo cuando uno pues necesita, ¿no? el puntaje. Bueno, entonces dicho esto, si les parece esta dinámica que les propongo, entonces escucharíamos primero a Nancy Viviana, por favor. Bueno, buenas noches. Entonces les voy a socializar, digamos, la estructura de mi documento, pero también tratando de tocar pues elementos del fondo. Mm, por ahora, el título que recibe el resumen es Legado de Cristina de Pizán. Ya es como mucho decir. Le coloqué un epígrafe, una frase muy bonita de ella, en la que dice: una alegre familia, si los llamas, los libros hablan. De otra forma, callan. De ellos escucha solo lo que quieres y cuando quieres. Bueno, me parece que es un epígrafe que representa este espíritu de mujer intelectual y sumamente académica, como lo fue ella en todo el sentido de la palabra, y como se verá más adelante, digamos, rompiendo en la sensibilidad misma, digamos, de la disputa, que a mi parecer es nociológica también. Nociología tiene que ver, y ya aquí estoy ingresando en mi introducción, cómo pues las voces el suelo filosófico está plegado, o se la guerreaba, digamos, al margen de las cuestiones nociológicas importantes, el origen, ya dejadas por los griegos, la esencia y la posibilidad del conocimiento, pero sobre todo guiada pues por el pensamiento masculino, guiada por los hombres, como abordamos, pues los griegos también tenían una cultura, digamos, muy patriarcal, muy masculina. El hombre, digamos que, por ejemplo, como se explicaba pues en las webs, los griegos, por ejemplo, la conducta homosexual era algo normal. Yo leía los diálogos de Platón hace un tiempo y es normal ver, por ejemplo, a ciertos maestros hablar, por ejemplo, de los jovencitos, bellos, hermosos, ¿cierto? Entonces es como que, claro, esta conducta de elogio hacia los hombres jóvenes, ya está ahí la homosexualidad, digamos, como algo normalizado. Y claro, ¿qué pasa cuando la homosexualidad es normalizada? Y pues claro, o sea, la mujer cae, digamos, en una inferioridad, no solamente ya espiritual, sino también física, ¿cierto? Digamos que esto se presta, digamos, para un análisis de fondo bastante interesante que cae sobre los griegos directamente, pero no es el punto. El caso es que
la Edad Media funge como un periodo que marca pues unos fundamentos y unas sensibilidades que hacen pues muy interesante la pregunta por el sexo y el género. Nuestra autora estrella, Cristina de Pizan, se ubica entonces en el marco de esta inferioridad femenina alto, pero logra destacar con su actividad escritural y con el debate académico que sostiene, dejando así, digamos, una influencia en la posteridad. Yo dividí mi resumen en varios capítulos, el origen, en el que trato sobre todo lo que ella expone en la ciudad de las damas en el primer capítulo, es decir, cómo surge la obra, ¿cierto? ¿Qué fue lo que desembocó? Digamos, esto ya sabemos que fue el libro Las Lamentaciones de Mateolo, que es como lo que abre en ella esta curiosidad, o digamos, donde ella se percata de que la misoginia pues realmente está extendida, este odio cultivado hacia las mujeres, digamos, esta actitud también preventiva, que también lo veremos con el romance de la Rosa. El otro capítulo es críticas, aportes e influencias. Y bueno, creo que no. Bueno, y importancia en la contemporaneidad o relevancia. Esos son los tres capítulos. Un poco en el origen trabajo. Bueno, ya les comenté, es el primer capítulo, cómo nace, digamos, esta inquietud de Cristina, cómo ella se da cuenta que los filósofos, los poetas, los moralistas, pues, o sea, ya es demasiado, o sea, ella se da cuenta de que ya dice, bueno, no es tampoco casualidad, ¿cierto? Algo debe pasar con la mujer que tantas personas opinan así. Es precisamente el romance de la Rosa, también un texto. Sabemos que está dividido en dos partes, ¿cierto? Guillermo de Loris hace la primera, el amor cortés, se busca el amor, digamos, pero la posición es mucho más afable, ¿cierto? Es bonita, bueno, es alegórica, es bonita, y la mujer ahí es más como algo que se busca, ¿cierto? Que se encuentra, también algo muy, muy idealizado, ¿cierto? Pero la segunda parte ya con Juan de Meung, pues ya la mujer es satanizada, o sea, la mujer no es símbolo de belleza, de pureza, de merecer, sino que ya es algo precisamente que perturba la racionalidad del hombre, es algo que lo obstaculiza, es, digamos, símbolo de seducción, de trampa, y eso está pues muy relacionado también con la posición de Eva, digamos, en la teología. Entonces, claro, eh, Cristina debate abiertamente sobre esto, con lo que se denomina pues como la querella de la Rosa, eh, y creo que es en la epístola del amor donde ella pues discute, digamos, de los peligros de esta posición, de esa sensibilidad, y además tengamos en cuenta que Juan de Meún era muy influyente, o sea, era un académico bastante influyente en aquel entonces, de ahí pues que tenga un peso y una influencia alta, y aún así Cristina pues logra hacer, digamos, este contrapeso, debatir con argumentos, volver, digamos, con la misma Biblia, con los mismos fundamentos teológicos, pues discutir estas posiciones. Por ejemplo, a mí me encantó, bueno, el texto no es de ella, ya se me olvidó el nombre de la autora, pero ¿quién pecó más, Adán y Eva? Se me olvidó el nombre de la autora, pero bueno, eso también lo trabajamos, y es muy interesante porque el peso cae en Eva completamente, ¿cierto? O sea, ya de ahí de raíz, como la iglesia sabemos que es el fundamento, la metafísica, digamos, de aquel entonces, pues es la iglesia, pues es la fundamentación de Dios, vemos con Avicena, con Averroes, con Santo Tomás, o sea, la idea es justificar la existencia de Dios, entonces Dios es el fundamento, de ahí pues que toda la teología esté guiada, y sobre todo lo que tiene que ver con la mujer, pues por el pecado original, ¿cierto? Por ese principio, digamos, esa radicalidad que tiene la creación, que tiene ahí el Génesis. Entonces Eva funge pues como esa figura de satanización de la mujer, y no contentos con eso, pues María es idealizada, o sea, María es la única, o sea, María entre todas las mujeres es única, a las demás no, para nada, no le hacen justicia. Cristina precisamente es dar la vuelta, revisar y ver, no, venga, pero es que y pues incluso con Hildegarda comparte varias opiniones, y es como que la mujer está creada primero en una materia inanimada, o sea, el que fue creado el barro, ahí digamos que puede ser también muy ortodoxa, porque ya digamos que es defender a la mujer de una manera radical, del mismo modo en que estaba satanizada, yendo como al mismo extremo. Entonces, la mujer está hecha, Eva
fue hecha de una materia inanimada, de una costilla, no del barro como Adán, Eva no buscaba el poder, sino el conocimiento. O sea, el que desafió a Dios fue realmente Adán. Y también está el tema de la posibilidad de la salvación. Si no hubiese sido por el pecado de Eva, pues no lo haríamos de la salvación en los términos en los que lo hablamos, en los que se habla después. Entonces, claro, ellos, digamos, no contaban con herramientas hermenéuticas amplias como luego con el método de Descartes, pues se abrió, digamos que Cristina logra dejar influencia, yo lo mencioné, en Francois de la Barre, que es como ya un autor que ya esto es moderno, ya esto es entra en la modernidad, pero autores que fueron influenciados, digamos, por Cristina, que ya de una manera, pues ya con otras hermenéuticas, otros métodos, pues, digamos, discuten también el tema yendo a la Biblia, trabajando el tema de los sexos, del género. Pero entonces, a ver, hablamos de protofeminismo porque es Cristina, digamos, la que hace esta revisión detallada, esta revisión crítica, no es solamente la imparcialidad, sino que esto implica, digamos, una sensibilidad importante y existencial, ¿cierto? O sea, yo digo que las inquietudes de Cristina no tienen que ver tanto con eso, con una toma de posición cerrada, sino con una sensibilidad, bueno, yo me remitiría hasta Heidegger incluso, o sea, es que somos seres en el mundo temporales y esa igualdad, digamos, espiritual, ¿no? O sea, que uno puede llegar como humano, con órganos, con brazos, con cuerpo. Entonces, ¿en qué radica realmente la diferencia, cierto? O sea, yo la entiendo, ¿cierto? O sea, como en el punto de, me parece que es más una sensibilidad. Y cuando esta sensibilidad se lleva al debate académico, pues, digamos, surgen cosas muy interesantes. Y me parece que eso es lo que hace Cristina, ¿cierto? Partir de esta sensibilidad, de esta igualdad humana para remitirse, digamos, a esos gérmenes, digamos, del punto del sexo, ¿cierto? O sea, ¿por qué la mujer, en qué radica la satanización de la mujer y esta misoginia, ¿no? Entonces, claro, la teología tradicional y también alimentada por los griegos a nivel filosófico, el neoplatonismo, el neoaristotelismo, guiada por hombres, una dialéctica guiada por hombres. Y además, ok, hay un punto muy importante que ya, de hecho, ahí está en el tema de las críticas, y es que la medicina también siempre ha contribuido con esto. La mujer siempre ha estado en una posición histérica y esto se relaciona mucho con cómo sigue viendo a la mujer en la contemporaneidad. El ciclo hormonal, digamos, estos cambios de humor. Claro, todo esto suscita una desconfianza. Venga, es que la mujer a nivel de los sentidos y a nivel emocional, supongamos la guerra, el asunto bélico que es tan importante para la sociedad, pues como una mujer, ¿cierto?, que es de naturaleza histérica, entre comillas, pues va a guiar batallones y va a guiar asuntos de fuerza mayor y de temas racionales. Claro, o sea, todo esto, digamos, ha permeado, mmm, pero con estas pensadoras nos damos cuenta de que es más un tema de entendimiento, o sea, de que los instintos nos guían, pero la mujer también tiene una capacidad racional, ¿cierto? Por eso precisamente Eva peca, porque eso lo dice Cristina, o sea, tiene una actitud de conocimiento. O sea, Eva es una mujer inteligente, busca el conocimiento. Entonces, la actitud de búsqueda del conocimiento no, digamos, no tiene que ver o no está, digamos, influido por el tema hormonal, por el tema emocional. Y estas diferencias son las que se van, digamos, resaltando hasta la contemporaneidad, ¿no? Ya con estudios mucho más desarrollados, con el método cartesiano ya mucho más desarrollado, con el conocimiento ya mucho más guiado a la existencia. Vemos que en la contemporaneidad, sobre todo cuando la filosofía existencial toma su auge en la contemporaneidad, ya se mira, digamos, el tema del género y del sexo de una manera mucho más, mucho más distinta, ¿no? Entonces, bueno, no, o sea, me parece súper interesante, o sea, siendo mujer, ¿no? Parece que sí, el poder de aprehensión, y es a lo que uno le diría a Aristóteles, le diría a Platón, le diría, uno sorprende, ¿no? O sea, puedo aprender las obras, puedo los grandes textos, y el sexo no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y
incluso el autor, Frank Boyce, como se pronuncia, es uno de los que trabaja este tema de, como que diferencia el tema de la reproducción, ¿no? El tema de los sexos, o sea, como que el sexo, esta dicotomía aparentemente tan esencial, pues realmente es una construcción, o sea, el género es una construcción. Y el género como construcción es sobre todo el argumento contemporáneo más extendido y más ya trabajado por las nuevas apuestas, que unos mirarán con lupa, otros dirán no, otros, digamos, seguirán con mayor rigor. Por ejemplo, tenemos a esta autora contemporánea, autor contemporáneo, Paul B. Preciado, bueno, realmente no sé si es un autor o autora, pero bueno, es muy influyente, lo mismo va para Simone de Beauvoir, hay otra que se me fue el nombre, que también la trabajamos en Filosofía de la Diferencia, que habla de la monstruosidad, bueno, se me fue el nombre, pero es una autora muy importante en el Padlet, la puse, que son autores que de manera radical pues trabajan eso, trabajan la diferencia, trabajan el tema del sexo, el género, hablan de la monstruosidad, ¿cierto? Hablan de ya pues mucho más llevado hacia allá la teoría queer y todo eso. Pero en cuanto al papel de la mujer, eh, Cristina lo que hace también, ella es, digamos, retrotraer la mirada histórica hacia figuras que han sido tan importantes, figuras femeninas, ¿no? Eh, Sor Juana, creo, la misma Hildegarda, o sea, mujeres demasiado influyentes en el pensamiento y además, yendo, digamos, al ámbito ya más personal y más cotidiano, vimos que las viudas tienen un papel bastante relevante. Es un ejemplo de ella, ¿no? O sea, quedó soltera, quedó viuda y pues arrastró, digamos, con la situación económica de su familia, con sus hijos. Creo que tenía 5 hijos, muy joven, creo que 25 años. Entonces, claro, todo eso muestra esa fortaleza, esa fuerza y esa sensibilidad, digamos, tan amplia que la trasladó al campo filosófico y de manera que a mí me parece pues emblemática y ejemplar. O sea, si bien permeada por el tema, por el asunto teológico, eh, abrió cuestiones que realmente estaban cerradas y logró refutarlas con la misma teología, ¿cierto? De lo mismo que se apegaban, digamos, los críticos y los académicos en aquel entonces, que eran muchos más, pues también logra, digamos, argumentar y refutar de manera brillante. Entonces, me parece que este protofeminismo no deja de ser importante para plantear, al menos que a nivel teológico la cuestión, a nivel teológico queda subsanada, ¿cierto? Y a nivel filosófico, pues ni se diga, ¿no? Esa sensibilidad, ese amor por el conocimiento, por los libros, la mera búsqueda, el asombro, y tratar temas que tienen que ver directamente con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y además también hace pensar en los métodos de interpretación, en la hermenéutica empleada, digamos. Me parece fundamental. La Edad Media es un periodo que muchos se preguntan si hubo filosofía o no. Se discute mucho, pero creo que está en estos detalles, no está, digamos, para mí el germen, digamos, de la cuestión. O sea, se pueden hallar y descubrir muchas cosas mirando de esta manera y en tema tan importante como lo es la igualdad, como lo es la equidad, como lo es la igualdad de género. Y me parece que la Edad Media tiene mucho por ofrecer al respecto, no hay que subestimarlo, ¿cierto? Cómo se hablaba de la razón en aquel entonces, cómo se hablaba de la naturaleza. Eh, entonces, bueno, me parece que es una época para nada descartable ni irreductible. Entonces, bueno, esta es un poco mi exposición. A lo último, bueno, creo que ni miré mi trabajo, pero son los temas que están allí escritos, que estoy trabajando y bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, Nancy Viviana, muchas gracias. Bueno, de parte mía, pues agradecerte porque has hecho una muy buena lectura con un lenguaje filosófico muy claro, con un aporte pues desde tu visión femenina pues del tema pues para ayudar. Evidentemente la Edad Media es un periodo muy complejo
y la visión que tiene, no, yo diría que no solamente la Edad Media, sino también la Edad Antigua. Tú insinuabas el problema o el tema de la homosexualidad de los ciudadanos griegos. El- es evidente que pues, ya hay pruebas, pues eso está comprobado por los textos de Aristóteles, de Platón y de otros filósofos y por la historia. eh, esa, esa situación era normal que un ciudadano griego tuviera un amante masculino. eh, Tenía la particularidad, pues de otra manera no se hubiera permitido, la particularidad de que el ciudadano tenía que ser el sujeto activo en la relación. Un ciudadano griego no podría asumir una posición pasiva. Es un poco una condición que tiene esa relación y se consideraba como parte de la educación del joven, parte de su aprendizaje para la vida, el que compartiera, ¿no es cierto?, una relación homosexual con un hombre mayor, especialmente si era un hombre tan inteligente o tan capaz como Platón o como Aristóteles, o un ciudadano muy rico. Este es un privilegio de los ciudadanos. Recuerden que para los griegos el ciudadano solamente es el hombre libre. En Grecia la mujer no es ciudadana, el esclavo tampoco, el extranjero menos. El único ciudadano, en el sentido de la palabra, es el griego que ha nacido libre. Entonces, está ahí ese tema, ¿no? Eh, Daría la impresión, leyendo estos textos y estos actos, daría la impresión de que el placer sexual se obtenía con los jóvenes en las relaciones homosexuales, mientras que la mujer es más vista como un receptáculo para transmitir la vida, para generar los hijos, ¿no? O sea, tenemos relaciones sexuales con la mujer para tener hijos, pero para tener placer sexual lo tenemos con los muchachos. Sería más o menos una cosa así, pues generalizando. Eso en la Edad Antigua. En la Edad Media, bueno, de pronto por la influencia de la Iglesia, no digamos que se quitó, porque de ninguna manera nunca ha desaparecido la homosexualidad, siempre ha existido, pero ya con la carga moral, con el pecado, con el control de la iglesia, tal, entonces esto pasó como a segundo plano. El asunto sexual de la Edad Media es muy complejo. El problema de género y sexo en la Edad Media da para una cosa muy amplia, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, allí tenemos. Hay otros problemas, pues Santo Tomás y otros filósofos, San Buenaventura y otros filósofos en la Edad Media, heredan un poco las taras y los vicios, no solamente de la época antigua, de los griegos y de los romanos, sino también de la cultura llamamos judío-cristiana, ¿no es cierto? En el que la mujer pues las lleva a las de perder. Entonces allí todo ese problema está presente. Como lo ha dicho claramente Viviana, contrasta, ¿no?, el ver a todas las mujeres como malas, sobre todo en el Román de la Rose y en el pensamiento de otros filósofos como Santo Tomás, el mirar a la mujer como si fuera un objeto, un sujeto, digamos, un objeto del mal, ¿no?, que lleva al hombre a pecar, que lleva al hombre a caer, que es más o menos el tema de la segunda parte del Román de la Rose, que fue un bestseller, ¿no? O sea, era un libro muy leído en la Edad Media. Creo que el libro más leído después de la Biblia en la Edad Media era el Román de la Rose. Entonces, la cosa mente. Entonces, Cristina de Pizán responde, una mujer muy valiente, pero también muy culta, ¿cierto? Recordamos pues, que es la primera mujer escritora que hay en Occidente. Ha habido mujeres filósofas, tanto en la cultura griega como en la Edad Media, mujeres filósofas, pensadoras, teólogas, místicas, pues muchísimas, ¿no? Viviana nos hablaba de algunas, ¿no? Hildegarda de Bingen, etcétera. Ya mujeres muy cultas, ¿no? Muy cultas. Hildegarda de Bingen era una mujer muy culta, la mujer más culta de la Edad Media es Hildegarda de Bingen. Pero Cristina de Pizan tiene la particularidad de ser la primera mujer escritora profesional. O sea, es una mujer que se gana la vida con lo que escribe. Escribe baladas, escribe poemas, escribe libros, escribe tratados, escribe lo que le pidan, porque ella vive de eso. Como se quedó huérfana y viuda, entonces pues va a tener que mantener a su familia con el trabajo, porque no había otra forma, ¿no es cierto? Entonces, es un ejemplo evidente. El problema del protofeminismo también, como lo ha insinuado Viviana, un problema fundamental en la Edad Media, el gran aporte de la Edad Media al tema de la mujer es el protofeminismo, o sea, no es feminismo
como el de Simone de Beauvoir o de la Butler o de cualquier otra autora contemporánea nuestra, porque pues, obviamente estamos hablando de tiempos distintos y de categorías filosóficas completamente diferentes, ¿no es cierto? Entre el feminismo de Simone de Beauvoir y el protofeminismo de Cristina de Pizan, pues hay 500 años de diferencia, ¿no es cierto? Pero sí hay una deuda, me parece a mí, yo eso lo he planteado ya en los últimos años que me he dedicado a estudiar estos temas de las mujeres filósofas, sí me parece que hay una deuda del feminismo actual al, al aporte de Cristina de Pizan. El feminismo actual debería reconocer los aportes, por ejemplo, de Hipatía de Alejandría en la filosofía antigua, aunque cabalga ahí entre la antigua y la media, pero el aporte de Hipatía de Alejandría, ¿no? Enseñando filosofía a los obispos, a los candidatos a obispos, a los sacerdotes católicos, a pesar de que es griega, y cómo muere mártir después de la verdad y de la filosofía, aunque pues hay por ahí unos tintecillos así como anticatólicos en las narraciones, una leyenda sobre Hipatía de Alejandría, pero evidentemente murió mártir, ¿no? Una filósofa que murió en el martirio por ser mujer, no por ser filósofa, sino por ser mujer, mujer filósofa. Entonces no le perdonaron estos cristianos fanáticos, no le perdonaron el hecho de que una mujer enseñara filosofía, y por eso la mataron. Entonces, hay una deuda con ella y hay una deuda con Cristina de Pizan, porque el feminismo contemporáneo no puede pretender que es una invención de Simone de Beauvoir, ni de la Butler tampoco, sino que es una, una lucha, una conquista de las mujeres, ¿no? Que se concreta con Simone de Beauvoir indudablemente y con Judith Butler, pero que tiene unos antecedentes. Y entre esos antecedentes, pues un antecedente, el más valioso de la Edad Media, es el de Cristina de Pizan. Entonces yo creo que Viviana has hecho una buena síntesis, has hecho un gran trabajo, sobre todo me gusta y me impresiona cómo el lenguaje filosófico que manejas nos ayuda a comprender el papel de Cristina en la Edad Media y las influencias que puede tener en el pensamiento contemporáneo, no solamente femenino, sino también masculino, ¿no es cierto? Bueno, tal vez se me pasó a hablar de Santo Tomás de Aquino, a pesar de ser tan inteligente, de ser tan aristotélico, pero en el concepto que tiene de la mujer está bastante duro, ¿no? Considera Tomás que la mujer es un sujeto pasivo, ¿no? Mira el acto sexual, en el acto sexual la mujer tiene eh, una actitud pasiva, mientras que el hombre es el sujeto activo. Entonces, el sujeto activo es de primer orden, el sujeto pasivo es de segundo orden. Entonces, la mujer sería inferior al hombre incluso en lo biológico, que es un problema bastante serio, ¿no es cierto? Porque en la Edad Media, Santo Tomás, Román de la Rose y otros autores consideran a la mujer como biológicamente inferior. O sea, el hombre sería un ser humano pleno, ¿no? Superior, mientras que la mujer sería un humano de segunda clase. Y la pelea de Cristina de Pizan y de otras autoras. Yo he escrito un libro que está publicado por el sello editorial de la universidad que se llama Grandes Pensadoras de la Edad Media. Allí se puede ver cómo el pensamiento de Cristina de Pizan no es el único. Hay muchas filósofas, no sé, 8, 9 filósofas de las 15 que cito en el libro, que reclaman derechos para la mujer. Incluso hay una muy interesante, Teresa de Cartagena, que era una mujer que tenía una fuerte discapacidad, estaba totalmente sorda. Y ella reclama el derecho no solamente de las mujeres, sino también el derecho de las mujeres discapacitadas, que es lo que llaman ahora, creo que lo llaman las interseccionalidades, ¿no es cierto? O sea, no solamente discriminada por ser mujer, sino además discriminada por ser una persona con una discapacidad muy fuerte, ¿no? Era sorda, totalmente sorda. Y sin embargo, es considerada una de las grandes pensadoras de la Edad Media, Teresa de Cartagena, y así otras autoras muy interesantes. Bueno, indudablemente allí hay una deuda. Hay una deuda con la mujer, obviamente, ¿no es cierto? Hay una deuda con la mujer, pero la Edad Media tiene en Cristina de Pizan y en las otras autoras eh, que he dicho yo muchas, ¿no? Ana Comneno, Rabia Adawiya, la mujer musulmana,
etcétera, un grupo bastante grande de mujeres muy interesantes que pelean por el derecho de la mujer. O sea, la Edad Media es oscurantista, está atrasada en muchas cosas, pero hay mujeres muy valientes que a pesar de las difíciles circunstancias en que tienen que vivir en la Edad Media, defienden los derechos de la mujer. Derecho a la igualdad, derecho a la educación y el derecho al respeto de la dignidad propia de la mujer, ¿no es cierto? Y para eso Cristina de Pizan echa mano, como ha dicho Viviana, de ejemplos de la mitología griega, de la mitología romana, de la Biblia, y hace todo este discurso pues que aparece en La ciudad de las damas, en El tesoro de la ciudad de las damas y en otros libros, porque Cristina de Pizan fue muy prolífica como autora, muy prolífica, escribió centenares de documentos, unos más pequeños, otros más largos, libros extensísimos, otras obras más cortas, unas baladas, unas poesías, unos cantos, que creo que sería bueno que algún día enfrentáramos todos el análisis de toda esa producción literaria para tratar de descubrir todo este filón protofeminista que hay en Cristina de Pizan y esta corriente protofeminista de la Edad Media. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. No sé si Hugo tiene algún comentario, alguna pregunta para Nancy Viviana. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, muy bien. Bueno, buenas noches, profe Nancy. Bueno, no, pues a mí digamos que me interesó bastante y me llamó la atención, digamos, ese contexto histórico que haces, Nancy, acerca pues, digamos, los inicios o el papel de la mujer en la Grecia antigua y también, digamos, siguiendo la argumentación que seguía el profe. Mm, pues es que, digamos, el tema de la mujer es un tema complejo, digamos, a nivel filosófico, digamos, lo que trato de entender es porque, digamos, inicialmente con Sócrates, su relación con la mujer, pues obviamente la situación de su mamá como partera, ¿no? Que fue quien le influyó o quien le sentó ese paradigma de su método filosófico, que pues hasta el día de hoy, pues es válido, ¿no? Eh, pero también está la figura de Diotima, quien fue una sacerdotisa, no sé, profe, de pronto me corrige, que fue una sacerdotisa quien le enseñó demasiado a Sócrates, ¿no? O sea, le dio pues mucho fundamento, pues digamos, de su conocimiento o de su forma de desarrollar la filosofía. Entonces, para Sócrates, digamos que la mujer tiene un papel fundamental. Igualmente en Platón, ¿no? También, digamos, con la idea de la educación y cuando, digamos, se basa igualmente en mitos o en personajes mitológicos donde también aparece Cupido, por ejemplo, eh, pues digamos que la figura de la mujer también es ensalzada y es muy válida para Platón. No tanto para Aristóteles. Cuando usted decía ahorita el tema de Tomás de Aquino, pues digamos que tiene digamos, su fundamento en Aristóteles, porque para Aristóteles la mujer sí estaba totalmente descartada, ¿no? O sea, lo que usted decía, profe, pues las mujeres no eran ciudadanas, pero digamos que en Sócrates y en Platón sí tenían pues, cierto privilegio, cierta posición, pero en Aristóteles sí fue totalmente borrada, ¿no? Y pues digamos que pues se puede llegar a justificar el tema en Tomás de Aquino, pues siendo tan aristotélico, esa posición frente a las mujeres, ¿no? O sea, totalmente borrada. Eh, es eso lo que quería como tratar como de expresar en el sentido de que, digamos, la problematización de la mujer en la edad antigua o desde la parte filosófica, pues digamos en estos tres pilares de la filosofía antigua, griega o universal, pues se ve ahí evidente y pues digamos que se ven como diferentes eh, concepciones o diferentes formas de apreciar a la mujer a partir de este tiempo, ¿no?
quería como ver eso y resalto pues bastante pues esa introducción o esa manera, Nancy, que tú que hiciste acerca de eso. De pronto te preguntaría es, o sea, ¿tú Ujú. cómo lo ves? ¿Tú cómo ves esa posición de la mujer o esa posición filosófica eh, griega respecto a la mujer, pues antes de haber abordado a Cristina de Pizán? Ujú. Ey, me parece muy interesante la cuestión porque fíjate que yo me leí el diálogo entre Sócrates y Diotima. Y, justo antes de que presentaras me había acordado y yo, pero ya, mientras presenté no me acordé. Em, los estadios del amor, cuando yo leí a Diotima, bueno, al principio yo no asimilé que era mujer, ¿cierto? Pero luego ella, cuando se hablaba en el texto, los diálogos, la traducción, ella de Diotima, le responde a Sócrates, me pareció fascinante, a mí me pareció fascinante ese texto, o sea, el que Sócrates haya sostenido un diálogo también con una mujer, ¿no? O sea, y pese a eso, como la visión, digamos, de Aristóteles y de Platón, pues lo que pasa es que también eran esclavistas, tenían escribas, o sea, digamos que eran personajes que uno como que en el fondo idealiza mucho. Uno endiosa, digamos, la figura de Aristóteles y de Platón, eh, pero eran los más De acuerdo. apegados a la situación política. O sea, si nos vamos a profundidad, los más, ¿cómo le llama a estas personas como tan fieles o como tan apegadas a Platón? Supuestamente era un miedoso, o sea, era como miedoso, era una persona súper culta, súper limpia y mejor dicho, ¿cierto? A diferencia de Diógenes y de Sócrates, pues que eran más imprudentes, más relajados, querían llevar la filosofía, digamos, bueno, sobre todo Sócrates, por eso lo condenan por llevar la filosofía, digamos, a campo abierto. Entonces, a mí me parece que, claro, siempre ha habido como una mujer, ¿no? O sea, como una figura muy importante, sin embargo, entre todas las figuras masculinas. Eh, y claro, a mí lo que me parece es que en el inconsciente se guardan muchas cosas, ¿cierto? O sea, esa represión constante, el conocimiento también es algo que se construye, ¿no? No es solamente, digamos, que se nazca con esa chispa o en el modo de algo innato, como le discute, digamos, el empirismo de Descartes, sino que somos una tabula rasa y aprendemos un montón de cosas, nacemos en blanco y aprendemos un montón de cosas, aunque la genética pues después entra a discutir que no, que hay cosas que están ahí inscritas y que guían nuestro comportamiento. Pero yo creo que estas nociones tan repartidas eh, constituyen, bueno, eso es parte de una teoría filosófica que a mí me gusta y es la irreversibilidad, ¿no? Hay puntos de la historia y cosas de la historia sobre las cuales ya no se puede volver, digamos, a un estado natural o a una forma originaria, o sea, ya es así. Tenemos que asumir que la construcción histórica humana, la naturaleza, eh, pues digamos, subordinó el papel de la mujer y ya eso es una irreversibilidad que hay que trabajar desde ahí, ¿no? Desde las particularidades que tiene. Entonces, no, yo me impacto, realmente yo tengo una posición muy filosófica, o sea, yo me sorprendo, yo me impacto, yo leo los diálogos y yo los disfruto y no miro como, pero sin embargo hay un punto en el que uno dice, hay un poema muy bonito que se llama Sobre qué muerto estoy yo vivo, ¿no? Sobre qué muerto realmente. Entonces ahí es donde uno vuelve a la historia y dice, gracias a quienes, pues estoy acá en pie de lucha y puedo moverme, digamos, con cierta libertad. Entonces ahí es donde uno realmente se retrotrae a Cristina, se retrotrae a Hipatia de Alejandría, como mencionaba el profe. Yo me vi la película Ágora, que trata sobre ella, súper buena la película. Entonces, claro, yo creo que la filosofía es eso, o sea, tener esa apertura, tener esa apertura constante y una sensibilidad, digamos, siempre abierta. Ignoramos un montón de cosas todo el tiempo, pero esa apertura, digamos, precisamente contrario a lo moderno, ¿no? O sea, y bueno, ahí respondiendo a lo que decía el profe, a mí me parece que es por esa actitud, o sea, para mí la metafísica, toda filosofía, o sea, toda tesis de filosofía tiene que ver con el ser y su fundamento, ¿cierto? Y sabemos que eso viene así desde la antigüedad.
Entonces, ¿qué hace el sujeto moderno? Ya, o sea, el sujeto es el fundamento. Entonces, al perder peso la iglesia, precisamente se liberaron de los argumentos teológicos. O sea, cómo el feminismo contemporáneo va a resaltar una figura como Cristina, si está tan apegada precisamente a lo teológico. Es que era su forma de argumentar, era su apoyo, su sostén. Todavía no habíamos entrado, digamos, en un desarrollo de métodos más amplios como lo hace este Francois. Francois sí se apoya del método cartesiano para formular la cuestión de la igualdad. Entonces, claro, el fundamento moderno, el sujeto moderno, la ilustración, ya digamos, se trató precisamente de liberarse de las garras de la época medieval. Entonces no podemos esperar tampoco personas que sufrieron, digamos, por ejemplo, cuánto tiempo se demoró, creo que Descartes en publicar un libro, creo que fue el mismo discurso del método, porque todavía estaba muy reciente, muy entrado en la modernidad, se tenía que cuidar. Entonces, de la iglesia, entonces vemos que no le podemos como reclamar a la modernidad, digamos, esta sensibilidad o esta empatía con lo medieval, porque pues hubo mucho sufrimiento con el conocimiento, la ciencia sufrió mucho, pero pasamos al otro extremo, ¿cierto? Pasamos al metodologismo, pasamos a que la ciencia opacara los otros, como dice Gadamer, mi filósofo preferido, otros textos, otras experiencias, al otro en todo el sentido de la palabra y su pretensión de validez, ¿cierto? Entonces, claro, yo miraría más la metafísica. A mí me encanta la metafísica porque es la filosofía primera, precisamente planteada por Aristóteles, y revisar otra vez los fundamentos, ¿no? De cuándo empezó esa actitud de fundamentar, del mito al logos, la clásica premisa, y de ahí los diversos fundamentos que han guiado, digamos, las épocas estructuradas por Occidente, ¿no? El arjé, el Dios, el sujeto, los valores, el sentido, la historia, y siempre en cada tema hay un fundamento, y eso se trata la filosofía, ¿no? De considerar un ente, una cuestión más fundamental que las otras, y esa ha sido la disputa. Y me parece que ahí mismo entra, pues, la cuestión del género, ¿no? Eh, entonces, claro, como subcuestión precisamente de la iglesia, del sujeto, pero ahí está, digamos, de hecho, él decía es que la cuestión más importante, la bella cuestión, decía él, es esa, la del género, mujer y hombre, mujeres y hombres, somos los dos, somos las dos figuras humanas, ¿cómo no va a ser importante? Entonces, bueno, realmente es eso, creo que ya debes hablar de tu resumen, me he explayado demasiado, muchísimas gracias por la atención y bueno, muchísimas cosas por hablar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nancy. Vale, gracias, Muchas súper. gracias a Hugo también por el cuestionamiento. Muy bien. Ahí, como se puede ver, es un tema bastante rico. Es un filón para la filosofía que todavía está como por hacerse, ¿no? Como por hacerse. O sea, había que trabajar más esa parte del protofeminismo, del papel de la mujer en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna también, porque en la edad moderna la mujer sigue siendo discriminada. Simone de Beauvoir, la Butler, todas las demás son más de la edad contemporánea. Durante la edad moderna la mujer no sé, no soy experto en filosofía moderna, obviamente soy experto en filosofía medieval, pero no me suena a una mujer filósofa en la edad moderna. Y en la edad contemporánea, no sé, Simone de Beauvoir pudiera ser una gran filósofa, pero yo diría que hay una deuda allí, ¿no? En el trabajo de la mujer, de todas maneras. Edith Stein también, ella es Edith Stein, bastante claro, importante. la fenomenóloga, claro. Una personalidad extraordinaria. Edith Stein nació judía y estudió fenomenología me fue el nombre Natesa con Husserl, era alumna de con Husserl. Husserl, claro, con el gran fenomenólogo. Sí. Estudió fenomenología, fue ayudante, creo, de él. El maestro, el magíster en la universidad tenía siempre un maestro auxiliar. Creo que Edith Stein alcanzó a ser su auxiliar en la universidad, o sea, era como un profesor de segunda clase, ¿no? Un profesor auxiliar. Y ella se convirtió al catolicismo. Primero era judía de nacimiento y de religión, se convirtió al catolicismo a pesar de la oposición de la madre y de la familia materna. Se convirtió al catolicismo y ya convertida al catolicismo se hizo monja carmelita en un monasterio y los alemanes la sacaron del monasterio, la llevaron al campo de concentración, no sé a cuál, a Auschwitz o alguno de esos campos de concentración, y allí la mataron. De manera que es como una especie de Hipatía de Alejandría, pero contemporánea, ¿no?
con todas esas interseccionalidades, ¿no? Judía, conversa al catolicismo, monja de clausura y asesinada por los nazis. Y es una gran filósofa, indudablemente uno de los fenomenólogos más importantes que tiene la filosofía contemporánea. Este es un buen dato allí, el de Edith Stein, no me acuerdo. Benedicta de la Cruz, bueno, una cosa, tenía un nombre religioso en el convento, una cosa así. Bueno, muy bien. Bueno, entonces... Sin embargo, sí es verdad, también es contemporánea. Pues realmente modernas, yo tampoco, a mí tampoco me suenan tantas filósofas modernas, creo que ninguna. No, Realmente ninguna, sí hay también. Bueno, no sé, Adela Cortina, profe. Sí, podría ser, pero digamos desde el punto de vista de la filosofía ética, sí. Desde la ética, sí, claro. Sí, Lo que sí, pasa es que desde la historia, pues íbamos de manera estructural, así como hemos revisado la época medieval, la edad contemporánea se apertura más o menos de la filosofía existencialista, más o menos 1900, y yo creo que del periodo entre guerra, más o menos en el que 1940, más o menos, que la filosofía contemporánea pues se dice que desde Freud, desde Nietzsche, pues ya ve sus luces, ¿no? Desde Nietzsche, realmente hablamos de una filosofía contemporánea, de Pero fíjate que 1900. también está Hannah Arendt, ¿no? Con Walter Benjamin y todo el, pues Claro, no, es todo el existencialismo realmente. exacto, Pero es exacto. Nietzsche es el que abre como tal esa la edad contemporánea, ¿cierto? O sea, es con Nietzsche que realmente la crítica sobre el suelo moderno, pues, digamos, De tiene acuerdo. su raíz, ¿no? Y Heidegger, como tú citas, Heidegger, Arendt, bueno, amante de Heidegger, ¿qué más se puede decir? O sea, todos los de la escuela de Frankfurt, todos los existencialistas, Sartre, son realmente un montón, ¿cierto? Y mujeres pocas, ¿cierto? Pocas, pero sí brillantes, brillantes, que realmente, digamos, en el margen de las corrientes más importantes, sí, Edith, realmente la fenomenología fue una coine, realmente una corriente sumamente importante, hasta la hermenéutica, pues. Y la teoría crítica, pero sí, Edith Stein, tenemos ahí un ejemplo brillante, pero de nuevo, si ven, o sea, una entre un montón que podrían ser, ¿no? Entonces, claro, si hay algo ahí como todavía por descifrar y por escarbar en la contemporaneidad, sí hay mucho, en la actualidad hay un montón, ¿cierto? Pero sí durante mucho tiempo un silencio bastante interesante ahí en el desarrollo de al menos de la nociología profunda, como yo la llamo, o sea, sí hay un espacio ahí. Sí, yo estoy leyendo aquí en el Internet, le estoy preguntando aquí al Internet, dígame 5 filósofas importantes de la Edad Moderna y las propone, ¿no? Dice Margaret Cavendish, una mujer inglesa que participó en debates filosóficos, Elizabeth de Bohemia, una aristócrata alemana que se carteó con Descartes y con Leibniz y otros filósofos, Anne Conway, que es también inglesa, que estudia teología, metafísica, espiritualidad, Emily de Chatelet, francesa me imagino por los apellidos, que comenta Newton, y tiene ahí sus aportes a las matemáticas, a la lógica, etc. Y Marie Wollstonecraft, que es también considerada una de las filósofas modernas más importantes, escribió un libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sentó las bases del feminismo moderno, dice, ¿no? Señalando cómo las diferencias entre hombres y mujeres se deben a factores educativos y culturales más allá de las diferencias naturales, que es lo mismo que dice Cristina de Pizan. Me parece que esta De acuerdo, correcto. Mary Wollstonecraft parece que a mí que podría ser un buen ejemplo de mujer filósofa de la edad Contra moderna, la ciencia, ¿no? sí, que O sea, continúa. contra la desigualdad a nivel de la ciencia, ajá, o sea, ya no es solamente en clave teológica, sino que la desigualdad y la discriminación continúa en el campo científico, ¿no? Sí, Y lo mismo va para los norteamericanos, o sea, es algo realmente que ya, digamos, ya podemos hablar de una desigualdad que ya, digamos, la mujer no es el centro, sino que es el tema racial, ¿no? El tema ajá, racial, el tema de género, ya hay varios, como los, o sea, los otros en todo el sentido de la mujer como excluida ni de los esclavos,
sino que los esclavos, o sea, es como decía por ahí un man, es que la esclavitud nunca fue abolida, solo se cambió para incluir todos los colores. Entonces, Sí, claro, ya hay un montón de colores ahí y ya hablamos es de la desigualdad en un sentido mucho más amplio y a nivel de la ciencia, claro, fue impactante porque mientras la biología, por ejemplo, avanzaba, yo me veía una película, creo que es Kinsey, algo así, un profesor de biología que empezó a estudiar el tema en Estados Unidos y es impresionante la cantidad de prejuicios que había alrededor de la sexualidad. Entonces, claro, la ajá, ciencia también atraviesa a nivel de la metodología, ¿no? A nivel científico, esta disputa del género, o sea, ya. Entonces, claro, o sea, el hecho de que no se dirijan a los modernos debe ser, porque si hay una emancipación de la teología, de los argumentos religiosos, obviamente ya la ciencia en sí solita se cierra y bueno, también eso hace que, digamos, se vuelva metodologista y que excluya otros argumentos y otras formas de ver el tema. Entonces, sí, es realmente muy complejo y atraviesa, yo creo que uno empieza hablando de eso y termina atravesando prácticamente toda la metafísica y todos los fundamentos que han regido la sociedad. Es fascinante. exacto, muy bien. Bueno, ha sido un diálogo bastante fecundo alrededor de los aportes de los dos. Entonces ahora escuchamos a Hugo y vamos redondeando el tema con el aporte interesante, ¿no? De un hombre y una mujer reflexionando sobre, sobre el papel de Cristina en la filosofía, ¿no? Muy bien. Hugo, te Vale. escuchamos. Listo, profe. Entonces, bueno, pues Nancy, pues como decía en la pregunta que te hacía, tú te fuiste, digamos, a las bases pues, de tratar de entender a Cristina eh, y pues, digamos, a manera como de colofón o de cierre o de conexión con lo que yo quiero plantear. Vuelvo al tema de Platón y Aristóteles. Platón, digamos, pero entonces lo voy a hilar con el tema de la educación, que es a donde yo quiero llegar. Para Platón, la educación, él planteaba que la educación debería ser equitativa para hombres y mujeres, que ahí es, digamos, está el discurso de Cristina, ¿no? De Cristina de Pizán, que quería la equidad para hombres y mujeres, o sea, ya no es que estuviera en contra de los hombres, sino que pues que tuviéramos o que tuvieran como las mismas condiciones, digamos, eso se veía en Platón. Mientras que Aristóteles decía que la educación era solo para varones, las mujeres y los esclavos eran subordinados y ellos no tenían derecho a ello. Quería como vincular eso, porque pues lo que a donde yo quiero, digamos, ya avanzar y digamos que el tema, no sé si el título de mi ensayo va a ser está como en construcción, pero pues tengo planteado llamarlo la vigencia del pensamiento de Cristina de Pizán en el mundo contemporáneo, ¿sí? También, pues, con muchas de las ideas que ustedes acaban o del diálogo que estamos teniendo acá. Pero entonces, bueno, yo planteo inicialmente que comprender el pensamiento de Cristina de Pizán implica obviamente situarla en el marco complejo de lo que fue la Baja Edad Media, un periodo, digamos, de crisis y transformación que revelaba las tensiones entre el mundo medieval que se agotaba y el nuevo espíritu renacentista que comenzaba a surgir, ¿no? Aquel giro copernicano planteado por Kant, que igualmente pues estaba también viviendo a nivel teológico, pues con la reforma de Lutero y, bueno, un poquito más anterior con, bueno, con otros pensadores que estaban allí, pues como moviendo las bases de, 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 de la teología de aquel tiempo, ¿no? Eh, entonces, que ese nuevo espíritu renacentista que comenzaba a surgir en ese horizonte histórico, pues obviamente también estamos hablando que se vio marcado por guerras, por epidemias, por disputas teológicas, como les comentaba, cambios urbanos y el perdón, y el declive de muchas certezas tradicionales, ¿no? Entonces, pues la ciencia, el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Todo ese, digamos, punto de inflexión que fue el siglo XV. Así que surge, pues, esta mujer que desafía ese orden intelectual, ¿sí?
también moral y social, que construyó, que fue construido mayoritariamente por hombres, y donde, digamos, se empieza a evidenciar que Cristina no solo vivió esa transición de ese mundo, sino que lo interpretó críticamente. O sea, ella fue una espectadora en vivo y en directo de esa inflexión del Renacimiento, y obviamente lo interpretó desde dentro, y de algún modo lo trascendió a través de la escritura, siendo, pues, como lo ha dicho el profe, la primera literata, digamos, o la primera mujer que llega a ser literata en aquel tiempo. Eh, Leyendo a José Luis Romero, y pues digamos, en los materiales que hemos leído, se muestra que la Baja Edad Media fue un periodo de desequilibrios, ¿no? De una estructura feudal que cedía ante las formas de organización urbana, ¿no? Que es lo que nos dice Romero. Ya estamos teniendo un pensamiento, pues, más burgués. La iglesia experimentaba tensiones internas, el auge de las universidades transformaba también la autoridad intelectual, ¿sí? Ya no es la iglesia quien tiene el poder sobre el conocimiento, sino pues las universidades empiezan a- a tomar como fuerza y poderío. Eh, y también tenemos esa llamada sensibilidad cortesana, que convivía con las nuevas dinámicas burguesas. Entonces, en ese escenario también nacen nuevas posibilidades de reflexión, ¿sí? Pero también se endurecen viejas desigualdades. Y la mujer medieval, aunque indispensable en la economía doméstica y urbana, seguía atrapada en un marco legal, y era un símbolo restrictivo. Entonces, en ese contexto es donde Cristina adquiere una fuerza singular. Ella no escribe desde la comodidad de un humanismo consolidado, ¿cierto? Sino que lo hace desde, pues, digamos, una reclamación. Le podemos llamar pues ahí sí ya el protofeminismo como tal, o, porque se empieza a descubrir que esa misoginia literaria, pero también religiosa y filosófica, era parte del orden social de aquel tiempo. Esa transición cultural, lejos de abrir espontáneamente espacios a las mujeres, lo que hacía era más necesario que alguien, pues, se formulara una defensa racional de la dignidad de la mujer. Entonces, pues digamos que esa situación social y económica de la mujer medieval se evidencia, pues, por medio de los estudios y los documentos, que la mujer estaba totalmente sometida a una restricción tanto jurídica como económica y simbólica. Jurídica porque las limitaciones para administrar bienes, testificar, enseñar o participar políticamente estaba totalmente restringido. Económica porque su trabajo, que pues era doméstico y artesanal, era indispensable, pero también era poco reconocido y pues prácticamente no era remunerado. Y a nivel simbólico, la literatura clerical y cortesana difundía imágenes negativas de la mujer, como la tentación, como el desorden, como la amenaza, como el diablo encarnado en ella, ¿no? Era ese símbolo, o lo que, como se manifestaba, ¿no? En el Román de la Rosa, por ejemplo, se justificaba abiertamente la denigración de las mujeres y ese tipo de discursos que contribuía a legitimar esa desigualdad cotidiana. Entonces, en ese escenario, frente a ese escenario, Cristina lo que hace, o lo que busca, es ser una excepción radical, porque ella obviamente no solo sabía leer, ¿sí? Y escribir, también conocía varios idiomas, sino que también gestionó económicamente su hogar tras enviudar, y pues ya lo comentaba Nancy. Ella empezó a vivir exclusivamente de su producción intelectual, también lo que planteaba el profe. Así que la obra no era solo de literatura, sino que es un testimonio histórico, y es un argumento filosófico y un gesto político, la vida de Cristina de Pizarro. Eh, Ahora,
reconocimientos o aspectos fundamentales de la vida y la obra de Cristina, pues obviamente hay que decir que ella construyó una obra que responde directamente a la misoginia de su tiempo, ¿sí? Y pues allí hay tres textos que resultan esenciales. El primero es el de La ciudad de las damas, donde ella denuncia la orientación patriarcal de los textos que afirman la inferioridad femenina, ¿sí? Y ahí digamos que aparecen tres personajes hermosísimos que son la razón, la derechura y la justicia, donde rompe con el discurso masculino. Estas figuras lo que le enseñan es que la verdad, o le hacen ver a las mujeres donde no puede, o las mujeres no pueden derivarse de prejuicios o pasiones masculinas, sino que la verdad de las mujeres es la reflexión racional y la evidencia histórica, es decir, la mujer como un personaje que es un ser racional y que obviamente que la mujer también es un personaje histórico que hay que reconocer. Y pues digamos que en esa obra, o la ciudad es un proyecto filosófico, es una construcción simbólica donde se reconstruye la identidad femenina desde la virtud, desde la inteligencia y la capacidad de liderazgo. Así que al recopilar los ejemplos de mujeres notables, ¿sí? En los ejércitos, en la literatura, en la teología, Cristina demuestra que el discurso de inferioridad no tiene fundamentos, ¿no? Entonces ahí ya tiene una base argumentada de por qué estos textos misógenos no tienen validez. La otra obra es el del Tesoro de la Ciudad de las Damas, donde amplía la reflexión ética y social y Cristina ofrece consejos prácticos a mujeres de todos los rangos sociales, ¿no? Desde reinas hasta artesanas, y les habla sobre la virtud, la prudencia, el liderazgo, la gestión económica, la vida espiritual, y obviamente pues se evidencia una filosofía moral y política donde afirma que la virtud femenina es indispensable para la estabilidad del reino y que la educación no es propiedad masculina, sino un derecho humano. Ahí es donde yo quiero recalcar la forma como ella empieza a reclamar por la educación y lo hace ver como no un privilegio o como algo que pues se le da a unos pocos, sino un derecho humano. Ni siquiera está hablando para las mujeres, sino un derecho para cualquier ser humano. También está el texto de la epístola del Dios del Amor, donde ella critica frontalmente la conducta de los hombres, que bajo ese disfraz del amor cortés, pues tienen el derecho de engañar y traicionar y obviamente de calumniar a las mujeres. También utiliza una figura mitológica que es a Cupido, una figura alegórica que exige justicia. Así que, y se trata entonces de una defensa ética que desmonta la idea medieval de que la mujer es por naturaleza moralmente inferior, ¿no? Entonces da otro argumento filosófico para poner a la mujer como en ese mismo escalón o en esa misma posición de existencia con respecto a los hombres. Ahora, en estos textos hay un hilo conductor que es la reivindicación de la dignidad femenina como un fundamento filosófico. Cristina no va a reclamar un poder contra los hombres, sino que ella lo que hace es, lo que busca es un reconocimiento razonable dentro de esa misma estructura moral cristiana, ¿sí? Ella no está haciendo una revolución o no está haciendo un antimachismo, sino lo último lo que ella lo que quiere es reclamar ese reconocimiento razonable en medio de esa sociedad. Así que su obra combina esa sensibilidad tanto religiosa, también acompañada de un razonamiento lógico y pues obviamente cargado de historia y de pedagogía. Entonces, digamos ya hablando ya como aportes ya conceptuales de Cristina al protofeminismo medieval, pues podemos decir que ella nunca utilizó la palabra feminismo, ¿verdad? Pero sus planteamientos son estructuralmente feministas. Su contribución puede resumirse, digamos, en que primero la mujer es un sujeto racional, ¿sí? Ella niega que la razón sea ese patrimonio masculino o sea solo un privilegio masculino,
y que la inteligencia no depende del sexo, sino de la educación y de la virtud. La educación es un fundamento de la igualdad. Sostiene que si las mujeres parecen ignorantes es porque se les ha negado el acceso al saber. Su argumento anticipa que la teoría moderna sobre es sobre la educación y la emancipación. También está la crítica al discurso misógino, donde Cristina desmonta esa tradición misógina desde dentro, usando los mismos métodos retóricos, filosóficos y teológicos que los hombres emplearon para justificar la inferioridad femenina. Y también la reconstrucción ética del honor femenino, es decir, que su filosofía presenta la virtud femenina como una fuente de armonía social. ¿Sí? Quiere ir un poco más allá de lo que se ve normalmente a la mujer. Cuestiona las bases patriarcales, donde se culpabilizan a las mujeres incluso de los ámbitos donde los hombres tenían una mayor responsabilidad. Entonces, con estos aportes se representa un protofeminismo que ya es coherente y que ya es poderoso, no por su radicalidad moderna, sino por una raíz histórica. Cristina lo que funda es una tradición que muestra que la igualdad no nació en el siglo XIX, sino que fue gestándose mucho antes desde voces marginales, pero muy profundas en el caso de ella. Ahora, la relación con el mundo actual, pues pienso que el pensamiento de Cristina ilumina críticamente muchas discusiones contemporáneas. Digamos que su vigencia se manifiesta, digamos, en algunas dimensiones. Por ejemplo, a nivel de cultura y discurso, hoy como en la Edad Media, los discursos que circulan en medios, en redes sociales y ciertos ambientes culturales moldean la percepción sobre la mujer. Las narrativas misóginas no han desaparecido, se transforman en estereotipos de violencia digital, la cosificación o la ridiculización. Cristina, digamos, si la pensamos o la retomamos sus textos, ella nos recuerda que transformar la cultura es tan importante como transformar la ley, porque la injusticia se reproduce primero en las palabras. Ella, digamos que nos dejó ese gran legado, ¿no? Ella lo que, más que querer hacer una revolución, no, lo que dice aquí lo que hay que cambiar es las bases culturales o la forma como nos estamos viendo y pues eso es lo que nos llama hoy en día a tener como ese pensamiento de resistencia. También, obviamente, digamos, ese gran legado es en cuanto a la educación y el acceso al conocimiento. Cristina insistió en que la ignorancia no es natural en las mujeres, sino que fue impuesta. Hoy en el siglo XXI hay muchas mayores oportunidades, pero también persisten brechas de género en áreas como la ciencia, la tecnología, la filosofía o el liderazgo político, que era el diálogo que ahorita pues lo que tú planteabas, Nancy, y pues ahí se ve. El argumento sigue siendo válido, es decir, que sin acceso a la educación plena no puede haber igualdad real, ¿no? Para tanto, pues en el caso tanto hombres como mujeres. Y finalmente el reconocimiento moral y político, porque Cristina no pedía solo derechos, sino que también pedía respeto. Su defensa del honor feminismo, no como una pureza moral, sino como una dignidad humana, sigue siendo urgente en sociedades donde la violencia contra la mujer sigue siendo una realidad cotidiana, ¿no? La filosofía o su filosofía ofrece un lenguaje ético que ayuda a pensar la justicia más allá de las leyes, la dignidad como principio básico de convivencia. Y ya digamos como conclusión, yo digo que pues Cristina de Pizar no fue simplemente una excepción histórica, sino que fue una voz que emergió con lucidez en un tiempo que no estaba preparado para escucharla. Su obra nace de la tensión entre la tradición medieval y las nuevas sensibilidades, pero que su fuerza radica en su pensamiento que trasciende su época. Comprenderla hoy es reconocer que la igualdad femenina no es un invento reciente ni una moda intelectual, sino una verdad que atravesó siglos de silencio. Hoy en la convivencia contemporánea, en nuestras convivencias, que igual todavía está marcada por desigualdades, violencias, discursos excluyentes, la filosofía de Cristina nos invita a pensar en esa igualdad no como un eslogan, sino como un trabajo racional, un trabajo ético que comienza en la palabra.
¿sí? En el afirmar que la educación y digamos, y se demuestra que está en la justicia cotidiana. Entonces estamos viendo que es un legado que sigue vivo porque sigue siendo necesario. El hecho de que se afirme en la educación y se manifieste o se demuestra en el día a día o en la cotidianidad en la justicia para todos, ¿no? Hombres, mujeres, a nivel general. Eso es como así a grandes rasgos la idea que tengo de cómo estoy redactando el texto final respecto a Cristina y el legado a la contemporaneidad. Bueno, Hugo Andrés, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, Ahí sí. apunta la idea, me parece a mí, aparte pues de los lugares comunes que tienes con Nancy y Viviana, que son novios, estamos trabajando en el mismo tema, la misma autora. Me parece interesante el papel de la educación. ¿Por qué Cristina de Pizán pudo dedicarse a la escritura? Pues evidentemente porque se educó. ¿No? Una mujer que aprovechó las condiciones, el papá se ocupó, seguramente descubrió en la hija una inteligencia superior y como tenía en la corte de Francia un cierto protagonismo, pues aprovechó para que su hija pudiera estudiar con los sabios que estaban, las cortes eran en ese tiempo gigantescas, habían 700, 800 cortesanos sirviendo al rey y entre ellos pues muchos sabios, filósofos, teólogos, ¿no? Etcétera. Entonces el papá aprovecha su influencia para que la hija reciba una educación que en la Edad Media no es común para las mujeres, ¿no? Entonces aprende, obviamente tiene acceso a las bibliotecas del palacio y eso seguramente para ella fue un gran descubrimiento. Estaba en contacto con hombres cultos, ¿no? Etcétera. Entonces la corte de Francia en esos tiempos era una de las cortes más grandes de Europa, entonces allí había muchas posibilidades. ¿Cuál es la diferencia? Dice Cristina de Pizán, como lo insinúa muy bien Hugo. La diferencia no es biológica entre el hombre y la mujer. La diferencia entre el hombre y la mujer es cultural. Es porque la mujer no ha tenido acceso a la educación, porque no ha tenido acceso a la cultura. Si las niñas, dice Cristina de Pizán, tuvieran acceso a la educación, a la cultura, ellas podrían demostrar que son tan inteligentes como los hombres o incluso podrían demostrar que son más inteligentes que los hombres. Mucho El más, de problema es acuerdo, que no claro. lo han podido hacer porque se les ha cerrado la puerta de la educación. ¿No es cierto? Son muy escasas las mujeres que han entrado a la escuela. Alguna por allá en España me parece que tuvo clases en la Universidad de Granada. Alguna fue profesora, me parece, no sé si en la misma Universidad de Granada en la Edad Media, pero son excepciones, o sea, es una o dos. En general, Cristina de Pizán lo que afirma, como dijo Hugo Andrés, es ese problema básico que está en la educación. Que es lo a lo que apuntamos nosotros, ¿no? Las pocas mujeres, bueno, o las mujeres que lograron destacarse en la Edad Media en los campos de la filosofía, de la teología, de la mística, de la ciencia también, porque hubo mujeres científicas como Hildegarda de Bingen, por ejemplo. Es un poco extraño, ¿no? Uno pues se queda, yo creo que como somos medio morbosos y medio mal pensados, uno se queda pensando en ciertas cosas. Por ejemplo, Hildegarda de Bingen, a pesar de ser monja, es la primera mujer en Occidente, la primera mujer que describe el funcionamiento del aparato reproductor femenino. Y esto es lo que me produce a mí como un cierto morbo, digamos, una cierta curiosidad así, medio simpática, es cómo Hildegarda de Bingen, a pesar de ser monja, describe el orgasmo femenino. ¿No es cierto? Es la primera mujer científica que describe cómo funciona el orgasmo femenino. Entonces uno dice, ay, no es que era monja, no es que era la superiora de las monjas, etcétera. Bueno, no sé cómo lo hizo, no sé si lo experimentó por ella misma u otras mujeres se lo contaron, o hizo una investigación científica, lo que sea, ¿no? Evidentemente, estamos ante una mujer de ciencia. En este sentido, es más filósofa Hildegarda que Cristina, pero
Cristina tiene el añadido pues del protofeminismo más marcado. Hildegarda de Bingen también es protofeminista, pero Hildegarda de Bingen tiene otras preocupaciones. Está más preocupada por la ciencia, por la medicina, la farmacopea, ¿no? Que ustedes saben que la farmacopea en la Edad Media fue muy importante, y Hildegarda de Bingen en ese sentido tenía como otras preocupaciones, ¿no? Bueno, Hildegarda de Bingen tenía la vida solucionada, dentro del monasterio pues tenía la vida solucionada, mientras que Cristina, con hijos pequeños y todo, o trabaja o se mueren los hijos de paso, ¿no? Entonces son como campos diferentes. Pero muy interesante, ¿no? Esas mujeres que tuvieron acceso a la educación, por ejemplo, las mujeres en los monasterios tenían acceso a la educación, acceso a los libros, escribían, copiaban libros, como los monjes también, tenían acceso a maestras. Hildegarda de Bingen era discípula de las abadesas anteriores, le habían enseñado a leer, a escribir, a la música. La música es muy importante en la Edad Media. La música no es solamente para distraerse o para el culto católico, no, la música es una forma de la matemática. La música en cierta forma es una ciencia exacta, ¿no es cierto? La negra vale tanto, la redonda vale tanto, la corchea tal cosa, el silencio vale tanto. La armonía musical en el fondo es una forma de matemáticas, ¿no? Hasta que apareció el reggaetón, pues sí se parrandeó todo, ¿no? ¿Cómo es que dice? Sanca, Sanca, la canción de mi hijo, ¿no es cierto? No digo la segunda parte porque es muy fea. Entonces, ¿qué se llama? El acceso que tuvieron algunas mujeres en la Edad Media, tuvieron acceso a la educación. Las que tuvieron acceso a la educación lo aprovecharon muy bien, ¿no es cierto? Y lograron destacarse en campos extraordinarios. Por ejemplo, Ana Comneno se destacó en la historia, era una gran historiadora, escribió la Lexiada, que es la historia del Imperio Bizantino, ¿no? Y ella peleó por sus derechos. Ella fue la primera hija del emperador, creo que se llamaba Alejo, el emperador, Alejo I, me parece que era el emperador bizantino. La primera hija que tuvo fue Ana. Y Ana durante muchos años, bueno, durante muchos años no, durante varios años, Ana fue la princesa heredera. Hubiera sido emperatriz por derecho propio. Pero infortunadamente nació Juan, unos pocos años después, el hermano, y la desplazó, por eso que llamamos nosotros la ley sálica, ¿no? Que le da derecho al hombre sobre la mujer para el trono. Pero Ana Comneno nunca perdonó al hermano, lo detestaba, lo odiaba, incluso llegó ¿cómo se dice eso?, a conspirar contra el hermano. Y el emperador, ya emperador, el hermano la mandó a apresar y la metió por allá en un monasterio o en un castillo, no sé, en un castillo creo, para que estuviera ya encerrada y no hiciera daños, porque Ana Comneno estaba conspirando permanentemente contra el hermano. Ella dice, es que yo debería ser la emperatriz, si no hubiera sido porque nació este entumido, la emperatriz sería yo, y yo sería mejor reina que él, porque Ana era muchísimo más inteligente que el hermano, ¿no es cierto? Entonces, eso, hay otros ejemplos, ¿no? Hildegarda de Bingen, Cristina de Pisán, Teresa de Cartagena, que hemos hablado, la Villena también, me acuerdo cómo se llama, no, pues muchas mujeres, ¿no? Yo he hecho una lista como de 40 filósofos hombres en la Edad Media y más o menos una lista de unas 30 mujeres filósofas. O sea, no es que sean muy pocas filósofas mujeres en comparación con los hombres filósofos. Obviamente los filósofos hombres son más porque pues había monjes y curas, obispos, cardenales como San Buenaventura que se dedicaban, la tenían más fácil, ¿no es cierto? Pero mujeres había muchas. Yo en mi libro pues he tenido que remitirme solamente a 15 porque necesitaba que de las 15 filósofas hubiera un texto, si fuera corto, pero que hubiera un texto que pudiera respaldar, porque como es un libro de texto, el libro de las grandes pensadoras, entonces se necesitaba que hubiera un texto. Por ejemplo, de Ana Comneno está un pedazo de la Alexiada, de Hildegarda de Bingen, no sé, algo de la Shibia me parece que puse ahí, y o sea, cada autora tiene un texto que la respalda, ¿no es cierto? Rabia Aladahuilla, están ahí algunas de sus cosas. Lo que dice Nancy, a lo que decía Nancy al principio, bueno, había filosofía en la Edad Media, digamos que sí y no, ¿cierto? Eh, que en la Edad Media se confunden en casi todos los autores, por ejemplo, en Rabia es evidentemente una mística,
¿cierto? Uno no puede encontrar al filósofo ahí y decir, no, Rabia era una filósofa, no, era una mística. Yo por eso el libro que escribí no lo quise llamar Grandes Filósofas, que fue lo que me insinuó el líder del programa, el doctor Cristian. Me decía, escriba un libro que sea sobre las filósofas de la Edad Media. Me puse a pensar y me apoyé en una gran filósofa medievalista argentina que me asesora a mí, que es la doctora Celina Lertora. Le pregunté, le dije, ¿qué piensa usted? Y entonces me dio una razón la respuesta que obviamente yo la había pensado, pero ella la sustentó con mucha autoridad, y es decir, en la Edad Media no había filósofos puros. En la Edad Media todos eran teólogos y místicos, que también hacían filosofía, ¿no es cierto? Pero decir que eran filósofos en el sentido estricto de la palabra, como Aristóteles, como Platón, o como Husserl, o como Stein, o como cualquier otro filósofo nuestro de ahora, no, porque el influjo, la hegemonía de la Iglesia Católica, pues no permitía que fuera así, ¿no es cierto? Eran, digamos, unos híbridos entre filósofo, teólogo y místico. En algunos casos, más místico que teólogo. Por ejemplo, San Buenaventura, no me meto con San Buenaventura, es un poco complicado. Rabia Aladagüilla es más mística que filósofa y teóloga. Rabia Aladagüilla es mística, ¿no es cierto? Mientras que Hildegarda es filósofa y teóloga también, ¿no es cierto? Menos mística y más filósofa. Uno diría, es realmente una mujer muy interesante. Mientras que Cristina de Pizán no es mística, ni es teóloga, aunque use textos de la Biblia y cosas, pero a veces los maneja mal, porque no es una teóloga, es una escritora, ¿no es cierto? En ese sentido yo diría que Cristina de Pizán es más filósofa que, que teóloga o mística, porque no es ni mística ni teóloga, pero sí es más filósofa, no en el sentido nuestro, pero sí es más filósofa que las otras. Y de hecho, pues al hablar de la igualdad, al hablar de género, al hablar de todas estas cosas, de todas maneras está haciendo una filosofía del género, una filosofía de la sexualidad, una filosofía del cuerpo humano también, porque acá hay una pelea en el fondo por el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces allí hay una... me queda así, evidentemente, lo que dice Hugo es el valor, el papel fundamentalísimo de la educación en el nacimiento del protofeminismo medieval, como la gran lucha. Las luchas de la mujer del protofeminismo medieval, de las protofeministas, se puede reducir a esto: la igualdad del hombre y la mujer, ¿no es cierto? La igualdad del hombre y la mujer como un derecho. Luego, el derecho a la educación y a la cultura como algo muy importante. Y tercero, me parece a mí, es el intento que hacen ellas de desencasillar a la mujer del papel de reproductora o del papel de ama de casa, ¿no es cierto? Esas mujeres que se fueron a los monasterios en últimas estaban diciendo, no, no es en la casa, no es con el marido, en el monasterio, a pesar de que pueda parecer un poco extraño para nosotros, muchísimas mujeres encontraron un campo en el que se desarrollaron como filósofas, como teólogas, como científicas, que no hubieran podido hacer si se hubieran quedado encerradas en su casa o si se hubieran unido en el matrimonio a un hombre que seguramente las hubiera condenado a un trato tan misógino como el que está combatiendo Cristina de Pizán en el Román del Arroz. Bueno, no sé, Nancy, si tienes algún comentario o pregunta sobre el aporte que ha hecho Hugo. Bueno, no, muchas gracias. Más que todo destacar, tocas puntos muy interesantes como las leyes, la educación, la cultura, digamos que se conectan con esta idea del género como una construcción, ¿cierto? Digamos que eso responde a eso, no es algo biológico, no es algo consustancial, digamos, tanto a la naturaleza humana, sino más algo que se construye socialmente. En cuanto a lo que decía el profe, yo sí tengo, y lo manifesté desde la segunda web, una disputa con eso, porque entonces, listo, estamos asumiendo en ese sentido que la filosofía es un ejercicio que se da desde la plena libertad, es decir, no puede haber miedos, no puede, y para Nietzsche el miedo es el instinto dominante, el instinto mayor. Entonces, en ese sentido, discutía y parece que la filosofía nace es desde la ruptura, digamos, con fundamentos establecidos.
Entonces ahí me parece que desde esa perspectiva, mujeres que se atreven a hablar, por ejemplo, Margarita Poré, más allá de lo que la iglesia les permitía, para mí ya hay un ejercicio filosófico, es decir, un ejercicio de romper con las restricciones, de buscar otro fundamento, otra guía, ¿no? Otra forma de acercarse a Dios. A mí me parece, yo discutiría la verdad o sigo discutiendo eso, porque entonces, si hablamos en la época contemporánea, no, pues las redes sociales, vivimos con miedo de un montón de cosas, el capitalismo nos tiene casillados, saturados, y aún así podemos hablar de filosofía, claro que sí. Entonces, es como que, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de filosofía, de hacer filosofía? Hubo filosofía, filósofa, filósofo, o sea, es como que categorías, pero en últimas me parece como que necesario revisar a fondo a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía. O sea, por ahora asumo con lo que dice el profe que tiene que ver con algo que se hace desde la libertad sin el dominio, digamos, de otra cosa. En este caso, el dominio de la iglesia impide que hablemos, el dominio de la teología y del misticismo impide que hablemos, digamos, de una plena filosofía. Pero entonces me parece en ese sentido, usando el argumento, que lo mismo va para la contemporaneidad, hablar del capitalismo, ciertas ideologías pues impiden, digamos, impedirían también en el sentido que hablemos de una plena filosofía, ¿cierto? O sea, como de una, a mí me parece que es más, yo me dirijo a la superación de las limitaciones y las restricciones. Parece que la filosofía es ese ejercicio. El mito al logos ya enmarca una salida de una forma de ver, ¿no? De sentir, de pensar, de concebir las cosas. En la época medieval, un intento, digamos, de ver más allá, digamos, de la estructura dominante de la iglesia o de, digamos, en el caso, es que a mí sorprende, por ejemplo, Santo Tomás, que por ejemplo la interioridad de Santo Tomás, el verbum interior, la palabra interior, la hermenéutica, yo que leo a Gadamer y que es mi autor preferido, la universalidad de la hermenéutica, que es la palabra interior, es decir, que no podemos decirlo todo a través del lenguaje, eso es de Santo Tomás, no podemos expresar todo lo que hay en el alma, el actus signatus no se recubre con el actus exercitus, o sea, eso es de Santo Tomás. Entonces, bien, un filósofo tan importante como Hans-Georg Gadamer, alemán, alumno de Heidegger, se apoya en Santo Tomás y otro montón se apoyan en esta noción de la interioridad. A mí eso me parece una locura, me parece fundamental. Y ese ir más allá, digamos, de los pensadores medievales, esa profundidad también, porque a veces es una exquisitez, es más una sensibilidad profunda con las cuestiones de conocimiento, sea que vayan de la mano con, bueno, es que ahí ya entraríamos en algo del relativismo moral, pero sea que vayan de la mano con el dominio de la religión, pero siempre ha habido dominios, eso es lo que quiere decir, siempre ha habido dominios, siempre ha habido miedos, siempre ha habido restricciones, pero estos intentos de superar esas restricciones, ahí es donde está para mí la actitud. No voy a cerrar el sentido, no me interesa cerrar el sentido, pero sí como seguir viendo con lupa, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía y de filósofos, filósofas, dónde está, digamos, los detalles o las actitudes, por así decirlo. Si es que se trata de la libertad, entonces, bueno, ahí está, ¿cierto? Muchísimas gracias. Sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de filósofo, no? O sea, ¿qué es y qué no es el filósofo? ¿Qué condiciones de mente? Pero podría ser una definición bastante excluyente, ¿no? O sea, decir que estos hombres y estas mujeres en la Edad Media no fueron filósofos es un atrevimiento. O sea, hay menos filósofos hoy que los que había en la Edad Media. O sea, si hoy decimos cuántos grandes pensadores hay en la edad contemporánea, pues aparte de Trump, creo que ninguno, ¿no es cierto? O sea, estamos en una crisis en este momento. De hecho, cuando a mí los estudiantes me preguntan en esta universidad o en otra universidad en la que trabajo, bueno, díganos ejemplos de grandes filósofos contemporáneos. Digo, no, no me atrevo a decir, o sea, Adela Cortina es una buena persona, es una gran filósofa, pero para compararla con Platón o con Aristóteles o con Descartes o con Santo Tomás de Aquino, no, no puedo, No, no da. profe, hay mucha gente muy tesa, por ejemplo, Zizek o Sí, Slaughter, Félix Duque, o sea, hay un montón que se ubican, digamos, en el germen de la fenomenología, la hermenéutica, el sí, pensamiento político. Por ejemplo, colombiano, sí, Santiago Husserl, Castro Gómez, el de colonialista, a mí me ajá, fascina, por ejemplo, Dussel, que sí, murió hace poquito, Dussel, perdón. sí, Hay un montón, pero lo que quiero decir es que sí hay dominios, hay miedos, hay ideologías, hay discursos dominantes, o sea, es como que, ¿cuál es el criterio? ¿Cierto? ¿Cuál es el criterio al que nos sí, aferramos realmente? Porque es complejo. sí, a mí me Pero mira, gusta, Nancy, sí, Nancy, lo que tú dices también es, digamos, muy
muy valioso cuando tú hablas digamos, las mujeres medievales no solo buscaron conocimiento, sino que también desarrollaron una sensibilidad intelectual distinta, ¿no? O sea, a veces más profunda que los propios pensadores de ese periodo, ¿sí? A lo que hoy es que hablar de términos como locura o sensibilidad puede dar la impresión de que esos aportes no fueron racionales, sino que, digamos, muchas de las mujeres del medioevo lo que desarrollaron fue un dominio conceptual comparable al de los varones, es decir, ellas desarrollaron esa sensibilidad donde realmente se equipararon con el conocimiento de aquel tiempo. Sí, tal vez no eran filósofos, pero digamos que de alguna otra manera esa sensibilidad les marcó y les ayudó a ponerse de par en par con los hombres, y eso es un desarrollo filosófico pues valiosísimo, ¿no? Pienso Sí, que es total. importante resaltar eso. Entonces, Sí, exacto, digamos, exacto. exacto. Claro, Cuando tú dices que han habido dominios y miedos, es correcto, pero digamos que el punto filosófico más fuerte es que las mujeres o mujeres de la Edad Media no solo intentaron superar restricciones, sino que también transformaron la idea de la autoridad, ¿sí? Y digamos que eso marca un desarrollo de la filosofía en la Edad Media. Digamos, listo, eran teólogas o como queramos reconocerlas, pero el, 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 el quitar las bases o el transformar la cultura es un logro o es un avance grandísimo para la filosofía de aquel tiempo. claro. Hay uno muy complicado, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino a Santo Tomás de Aquino. Yo no sé exactamente a los cuántos años entró a la universidad, pero creo que Santo Tomás debió entrar a la universidad como a los 14, 15 años, a estudiar a la universidad. Ya a los 18, creo que a los 18 ya dio las primeras clases. Ya a los 20 años, Santo Tomás de Aquino era maestro. O sea, las condiciones son absolutamente, que dijéramos nosotros, dispares, totalmente desiguales. Si Cristina de Pizan hubiera podido entrar a la Universidad de París a estudiar a los 14 o 15 años como Santo Tomás o como San Alberto Magno, pues estaríamos ante un monstruo de la filosofía. ¿No es cierto? Lo que pasa es que la universidad de la Edad Media estaba cerrada a los hombres. O sea, si yo me imagino, ¿no? Me pongo a pensar. Cristina de Pisana adquirió una cultura allí con los profesores que tenía a la mano y con los libros que tenía a la mano en la corte de Francia, pero si ella hubiera podido ir a la Universidad de París a estudiar como Santo Tomás, como San Alberto, como San Buenaventura, y hubiera podido enseñar en la universidad y hubiera podido optar por los títulos académicos, pues las condiciones, estaríamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Estaríamos hablando de otra clase de persona. Cuando yo le propuse al director del programa que el curso que llamamos Seminario de Autor Medieval dejara de ser sobre la persona de Santo Tomás de Aquino, que yo mismo he dirigido el curso Seminario de Autor sobre Santo Tomás de Aquino, otro compañero mío lo cambió por ¿qué? Por San Agustín. Entonces, yo dije, no, profesor, déjeme, a partir de este periodo, yo quiero trabajar en el seminario de autor medieval a una mujer. Y hablé de Cristina de Pizan, le expliqué y todo eso. El profesor Cristian, que es una gran persona, un hombre muy culto y muy abierto, me dijo, no, pues hágale, y ensayemos y veamos a ver cómo nos va. Y él es un gran defensor del hecho de que estemos usando a Cristina de Pizan. Incluso ha propuesto que el curso deje de llamarse Seminario de Autor Medieval y se llame Seminario de Autora Medieval, porque se trata de Cristina, pero como yo no sé, no me atrevo a cambiar el nombre de la materia, primero porque no tengo la autoridad para hacerlo, pero vete ahí en la mente. Bueno, tenemos un problema con Gerson, que acaba de entrar, y es que él no lograba encontrar el enlace. El enlace se mandó al correo institucional, entonces no está allí. Entonces me da pena, porque ya llevamos casi 2 horas, comente. Yo le pediría a Hugo y a Nancy que escuchemos
la presentación de Gerson, no mantengamos la discusión porque terminaríamos a las 11 de la noche, pero sí que le demos a Gerson la oportunidad de sentar su posición y hacemos algunos comentarios breves y luego yo invitaría a Gerson para que oiga la grabación de esta conversación. Pues lamento, pues sí cometí el error de no haber compartido el enlace por el correo del curso. O sea, yo Ah, esa parte estuvo mal, tampoco lo porque vi. sí, porque dificultó el acceso. Ese fue un error. Pero bueno, entonces les pido el favor. Bueno, no, no hay problema, pues realmente, pues yo no tengo problema. Quería corregir algo ahorita cuando dijeron la interioridad de San Agustín, no Santo Tomás, es San Agustín. Sí, Y entonces bueno, no, mira, no había podido dormir esta noche si no hubiera corregido eso. Pero bueno, sí. no tengo problema con lo del compañero, que exponga y ya. Yo mientras voy a cenar, porque la verdad es que no he cenado, entonces Sí. voy a escuchar. Hugo también, ¿no? Pues escuchemos al compañero, pues que no es culpa suya, sino es culpa mía que no haya podido encontrar el enlace más rápido. Entonces, Gerson incluso escribió por el curso, yo accidentalmente entré al curso a ver y me di cuenta de que no tenía el enlace. Entonces, Gerson, te escuchamos para que hagas tu presentación de tu escrito y luego haremos los comentarios que correspondan. Buenas noches, tutor y compañeros. Muchas gracias. La verdad no encontraba pues el link para la reunión, pero le agradezco abrirme este espacio, esta oportunidad pues para compartirlo. Entonces, yo titulo mi escrito como Cristina de Pisani y la teología de la igualdad. ¿Por qué? Y lo llevo sobre una pregunta, problema bien interesante que me parece que Cristina aborda, que es ¿por qué un Dios que valora el libre albedrío crearía a la mujer para servir al hombre? Y esto tiene que ver con uno de los comentarios que yo realizo también en el foro, que es la distinción entre lo esencial y lo contingente. Para Cristina es esencial la libertad del hombre como humanidad, que es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. Entonces somos libres. Lo diría yo en mi escrito que en Génesis 1:27 la mujer y el hombre son creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, este mismo Dios le pone roles a la mujer y roles al hombre. Roles que para Cristina no se tienen que romper. Miren que ella no destroza estos roles de género, ni siquiera reconocería que era el género aparte del sexo, ¿no? En esta época. Más bien dice que son contingentes, que estos roles son una especie de providencia divina o una forma de llegar a esta consecuencia que es el bien social, pero no son necesarios para la existencia de la mujer ni del hombre en esta sociedad. Entonces, con esta forma de ver a Dios, según las cualidades que enunciaría Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, un Dios que es perfecto, que nos ama, que es omnisciente, que es atemporal, no tendría problema ni tampoco tendría una razón para subordinar a la mujer al hombre. Y por esto es el título de mi escrito y ahí lo desarrollé, que es, en esencia, eso. ¿Qué tipo de Dios ve Cristina de Pisani? ¿Cómo critica también la forma en que se reconocía a Dios en la época? Y cómo a partir de ese Dios se reproducían dinámicas misóginas. Ya más adelante y como conclusión, abordo la influencia en el Renacimiento y el humanismo, y creo que el compañero Hugo es el que me hace la crítica en el foro, que es muy cierta, que tomar a Cristina de Pizán como base de un humanismo es un poco anacrónico porque el humanismo excluiría a las mujeres, el humanismo de la época, y sería mucho más adelante que por eso surgiría el feminismo. Es una crítica muy buena que me hace el compañero y la utilizaré para pulir mi escrito. Entonces, más o menos es eso, el esquema y las ideas que abordo. Bien, exacto. Bueno, le agradezco a Gerson pues el ayudarnos con una sustentación, pues evidentemente por la hora y por el tiempo que llevamos, pues más corta de lo que quisiéramos, pero de todas maneras está claro. Me parece, allí hay otro aspecto que de pronto a Nancy y a Hugo no le interesaron o no lo vieron así, y es una lectura desde la teología. Yo soy filósofo y teólogo, entonces sí me queda esa inquietud, ¿no? Lo que dice Gerson es cierto. Puede hacerse una lectura del pensamiento de la pisanense, como le decimos, puede hacerse una lectura de la pisanense desde la teología.
¿no es cierto? Un análisis, por ejemplo, de cómo ella se apoya en los textos bíblicos, de cuál es el concepto de Dios que tiene la mujer en la Edad Media, cuál es el concepto de Dios que tiene la sociedad medieval. Lo que hemos dicho acá desde otro punto de vista, cómo el papel predominante y hegemónico de la Iglesia Católica en la Edad Media marcó la cultura y la educación, ¿no es cierto? Hasta el punto de que, como hemos dicho, la diferencia entre filosofía, teología y mística es bastante difícil de hacer. Entonces, allí habría otro filón, ¿no? Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una filosofía de la teología, donde podríamos tratar de ver cuál era un poco la idea de Dios que maneja Cristina, y también un poco la idea de religión, ¿no? que predomina en el pensamiento medieval, indudablemente, ¿no? De pronto para nosotros puede parecer un poco contrastante, aunque de hecho nosotros tenemos una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Colombia es una sociedad muy marcada por el protagonismo de la Iglesia Católica, incluso hoy, a pesar de tantos cambios y de tantas cosas, ¿no? La visita del Papa León XIV a Líbano, por ejemplo, dice uno, un país tan multicultural, con una presencia musulmana tan grande, que todavía salgan 150.000, 100.000, 80.000 personas a ver al Papa, gente de todas las religiones y de todas las cosas, incluso había mujeres musulmanas allí con sus vestidos, viendo al Papa y oyéndolo. Entonces, no, cosas que se mantienen a pesar de tantas cosas, ¿no? Incluso a pesar de las mismas barbaridades que han hecho algunos en la iglesia, pero bueno, está ahí. Entonces sí, evidentemente ahí hay una lectura, ¿no? Hay una lectura, es una mujer creyente, indudablemente. Es muy difícil encontrar en la Edad Media gente no creyente. O sea, la religión permea la cultura. No sé, o sea, es normal encontrar un hereje, un pensamiento heterodoxo, dijéramos, para no usar la palabra hereje, aunque la palabra hereje en sí misma no es una palabra despectiva, ¿no? Se ha vuelto despectiva por la forma en que la usamos nosotros a lo largo de la historia, pero la palabra hereje no significa eso, significa como distinto, como tiene un significado muy propio, ¿no? Como está separado, está dividido, pero así. Entonces estamos ahí en ese punto de vista. Ver a Cristina como creyente y ver a Cristina como parte de la visión que tiene el hombre en la Edad Media acerca de la religión y de la teología, y la visión que tiene la mujer desde su propio punto de vista. Hay unas autoras en la Edad Media que tienen unos planteamientos muy interesantes, un planteamiento muy interesante. Si ustedes me permiten, yo lo busco aquí porque de memoria no lo podría decir porque la memoria es flaca. Yo ya soy un hombre mayor y no me queda tan fácil recordar ciertas cosas, ¿no? Pero si ustedes me permiten, yo por aquí tengo aquí tengo mi hojita de Excel de las mujeres filósofas. Hay unas mujeres filósofas muy interesantes con unas ideas bastante extrañas en términos de religión. Por ejemplo, a ver por aquí. Eh, por ejemplo, Eloísa del Paráclito, la amante de Abelardo, bueno, la esposa, porque se casaron, de Abelardo, teoriza sobre el amor, ¿no? Sobre el significado de la sensualidad y de las cosas, que era una cosa bastante extraña en la Edad Media. Ya hablamos del de Garda de Bingen, ¿no? De cómo habla del cuerpo femenino, del orgasmo femenino, etc. Esta Jadewich de Amberes, que habla con Dios desde una cosa que llamo yo en mi libro el lenguaje del deseo, de cómo la relación de la mujer con Dios expresada en términos, digamos, sensuales, ¿cierto? Que me parece muy interesante. Beatriz de Nazaret también, su libro de hecho se llama Los 7 modos de amor, habla de la filosofía del deseo, o sea, la relación de la mujer con el hombre, o la relación del ser humano con Dios, perdón, la relación del ser humano con Dios, la relación de la mujer con Dios, en términos de deseo, digamos, de deseo sexual, así en términos generales, ¿no es cierto? Otra que tengo por aquí, me parece que hay otra más por acá, es que hay una que es más interesante, pero ya en la Baja Edad Media,
esta Juliana de Norwich es muy interesante porque esta sí es una protofeminista del todo. Y ella explota una cosa que luego en la iglesia se va a silenciar hasta que aparece de pronto Leonardo Boff en el Brasil hace poco, que escribió un libro que se llama El lado materno de Dios. Pero Hadewich de Amberes, Hadewich de Amberes nos habla a nosotros de, perdón, Hadewich de Amberes no, Juliana de Norwich nos habla a nosotros del carácter femenino de Dios, o sea, cómo en Dios subsiste más que una visión machista, patriarcal, dijéramos nosotros, de Dios, considerado como el Señor, ¿no es cierto? Juliana de Norwich habla más bien del carácter femenino de Dios. Y en ese sentido estaríamos ante una posición filosófica bastante extraña, pero al mismo tiempo muy interesante, de mujeres que en la Edad Media, en este caso en la Baja Edad Media, más o menos al mismo tiempo desde Cristina de Pizán, una mujer como Juliana es capaz de pensar a Dios en categorías femeninas. Es más propio hablar de Dios que es bondad, que es misericordia, que es ternura, ¿no es cierto? Son características más propias de la mujer que del hombre. Y entonces Juliana mira en ese sentido la relación del hombre con la mujer como una relación entre el hombre creyente y un Dios que es más femenino que masculino. No vamos a decir que es andrógino, pues, ni transexual, pues no nos vamos a poner en esas cosas. Pero para Juliana de Norwich parece que Dios fuera más femenino que masculino. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy interesante, ¿no es cierto? Y Matilde de Profe, pero Magdeburgo, y Matilde de Magdeburgo, que es la última filósofa que yo trato en el libro, que ya el lenguaje es más erótico, más sensual, ¿no es cierto? La relación de la mente. O sea, ya en el Renacimiento con Santa Teresa de Jesús, que, por ejemplo, si ustedes ven la escultura, creo que de Bernini, de Santa Teresa de Jesús, la transverberación, es un arrobamiento casi orgásmico, ¿no? De Santa Teresa atravesada por el dardo, ¿no? Por el venablo que le rompe el corazón, y la actitud de Santa Teresa es en el fondo, en la escultura, no sé si en la realidad haya sido así, pero dice uno, es como lo más cercano, obviamente superior a un orgasmo sexual, ¿no? Pero obviamente en términos místicos, pues muchísimo, muchísimo más superior, digamos. Son como pensamientos que habría que explotar y que habría que pensar, ¿no es cierto? Pues obviamente yo sé que tienen su complicación, ¿no? Estamos hablando de mujeres muy creyentes, estamos hablando de un ambiente muy marcado por la religión, pero están ahí, o sea, están ahí, son muy interesantes. Gerson, decías. no, profe, creo que pues es que yo Perdón. quería, no, Sí. digamos que usted me puso a pensar, digamos que la posibilidad de leer a Cristina como desde una filosofía de la teología, ¿verdad? Yo creo que lo que yo, digamos, lo que recojo de mi lectura de Cristina es que ella comparte esa cosmovisión cristiana medieval, pero no la reproduce pasivamente, es decir, ella más bien la reinterpreta para defender a las mujeres. Para Cristina, Dios no legitima la inferioridad femenina, al contrario. Yo creo que para ella Dios es fuente de dignidad e igualdad, y esto ya implica como un gesto filosófico fuerte dentro de un marco teológico rígido, ¿no? Es decir, ella fiel a sus principios cristianos, teológicos, pero pues de alguna otra manera tiene un gesto filosófico donde trata de legitimar a la mujer o reinterpretándola no como inferior, sino como, pues, como o sea, haciéndola ver que Dios la ve igual como cualquier ser humano, tanto hombres como mujeres. Creo que ella hace una defensa filosófica en medio de su credo cristiano. Exacto, así es. Sí, ahí estoy compartiendo en el chat, estoy compartiendo el enlace al libro de grandes mujeres de la Edad Media perdón, de grandes pensadoras de la Edad Media que pudiera consultarse en algún caso, ¿no? Para tener como una idea más,
más global del asunto. Bueno, Muchas gracias, compañeros y profe, por el debate, por el encuentro tan enriquecedor, por las recomendaciones del profe. Con seguridad voy a estar revisando el texto para futuros trabajos. Y nada, muchísimas gracias. El curso fue demasiado bueno, demasiado enriquecedor y deja, digamos, muchas preguntas abiertas para seguir trabajando. bueno, Muy agradecida. Feliz noche. así es. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la participación. A los tres, pues lástima, Gerson, pues que te hayas perdido una buena discusión que tuvimos antes, pero pues igual va a quedar grabado y lo vamos a compartir en el curso para que lo puedan consultar los otros compañeros. Voy a ver cómo hago con los otros, porque si otros tuvieron el mismo problema del enlace, pues voy a tener que hacer otra reunión. Obviamente ustedes ya no participarían, sino los que no pudieron participar para evitar el daño, porque son 65 puntos, pueden significar la vida o la muerte en un curso de la UNAD. Entonces, toca pensar en eso. Entonces, muchas gracias a Nancy, muchas gracias a Hugo Andrés y muchas gracias a Gerson por su participación. Y bueno, seguimos adelante, entonces hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, ¿no? 8 de diciembre, para terminar ya el trabajo, para hacer el informe individual y todo, y ya redondearíamos el curso de seminario de autor medieval. Entonces les agradezco muchísimo la participación, que descansen y que tengan un buen fin de semana también. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Listo, profe. profe, Feliz pues muchas noche. gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Bueno, Hasta luego. muchas gracias.